Segunda pregunta, yo la llamo lección de resistencia. Explícanos cómo os lo habéis montado para que, a pesar de los ataques que María nos contó el año pasado, vosotros resistís, mantenéis la línea trazada a pesar de todos los pesares. En el fondo, danos alguna pista para resistir, porque estamos convencidos, mucha gente, que el que resiste gana. Cela. Me gusta eso, el que resiste. Nosotros teníamos una deuda pendiente con María Magdalena, porque cuando yo estudié teología, nos la presentaban como prostituta, y en un tal Jesús, en uno de los capítulos, nosotros pusimos en la calle de los Jazmines a María Magdalena en un burdel, y Jesús que la fue a visitar, a conversar con ella y tal. Y resulta que descubrimos después que ni fue prostituta, sino que fue uno de los tantos machismos con los que la teología y las iglesias quiso quitarse de encima a la fundadora del cristianismo. María Magdalena no fue, bueno, y si lo hubiera sido, qué problema, pero María Magdalena seguramente era una vendedora de pescado seco y fresco en Magdala, ¿verdad? Porque Magdala era un sitio bastante movido. Una mujer extraordinaria, sin duda, tan extraordinaria que se enamoró de Jesús, tan extraordinaria que Jesús se enamoró de ella. La lideresa de la fe. Nosotros estamos sentados hoy aquí por María Magdalena, por aquella mujer extraordinaria, Galilea, luchadora, peleadora, que cuando acaban con el proyecto de Jesús, ella dice, no, está vivo. Y le creen su grito de está vivo, le creen su mensaje de que el proyecto de Jesús no ha muerto, sino que está vivo. Entonces teníamos esa deuda con María Magdalena y quisimos saldarla con estos diálogos. Tu tercera pregunta. Tiene como título, sigue haciendo de profeta. Entiendo por profeta el que sueña el futuro, como vosotros le habéis soñado. En estos momentos de mudanzas, de cambios de paradigma, para ponerme fina, me gustó mucho lo de los parabrisas. Es que paradigma y parabrisas se parecen mucho. En estos momentos en que lo viejo no vale, pero resiste a morir y no deja que lo nuevo nazca, o al menos le pone sus zancadillas, ¿cómo ves el futuro de las mudanzas, las reformulaciones, los cambios, con tus prismas que son técnicamente muy correctos? A ver, danos unos puntos de esperanza. José Manuel me preguntaba algo similar hoy en una entrevista que me hizo. ¿Qué le diría usted a Francisco? ¿Qué pediría o cómo soñaría usted en la iglesia? Yo le dije, bueno, lo primero es que hay que abolir esa absurda ley del celibato que hizo. Ni Pablo, con sus intolerancias, creía en un disparate semejante que ha hecho tanto daño y tanta amargura a tanta gente. Pero yo sueño con una iglesia donde las mujeres sean protagonistas. Sacerdotas no, es un disparate. De acuerdo. Sacerdotas ni mujeres ni varones, eso es un invento del siglo VIII. Si Jesús, cuando la samaritana dice, no busques ni en el Garicín ni en Jerusalén, no busques ahí a Dios. Dios, el río de agua viva está en tu corazón. No necesitamos mediadores para hablar con Dios, para relacionarnos con Dios, Padre y Madre nuestra, ¿verdad? El sacerdocio es un disparate, ¿no? Pero sí queremos que las mujeres sean protagonistas de una nueva iglesia, porque la verdad que los machos machotes lo hemos hecho tan mal que necesitamos rehabilitarnos como los drogadictos. Necesitamos rehabilitarnos con las compañeras que saben más del cariño, que saben más de ternura que nosotros. La iglesia, si no tiene rostro femenino, no es la iglesia de Jesús. Jesús quiso una iglesia con rostro de madre,
Yo me acuerdo cuando yo iba de Galilea a Jerusalén, yo estaba en el autobús chin chin, y delante de mí había una pareja con su bebé, con su niño, y el niño le hablaba al papá y le decía Abba, y a la mamá le decía Imaj. Y yo decía, esto es lo que necesitamos nosotros, un padre y madre nuestro. A mi nieto yo le enseño a rezar, pero de otra manera. Le digo, a ver, vamos a rezar, Madre nuestra que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, Madre. Venga tu reino, Madre. Si no vemos a Dios con un rostro de mujer, creo que estamos perdiendo lo fundamental de esa buena noticia. Gracias por lo que me toca. Ah. Bueno, a partir de este momento vamos a tener 40 minutos más o menos para preguntas de sala. Aunque yo he hablado, ya me dejas un poquito. Sí, yo era para decir que, claro, el Papa Francisco ha dicho que hay que recordar que María Magdalena es la apóstol de los apóstoles, súper apóstol, pero eso no se lo toman en serio por ahora. Y segundo, que en esto de Pablo que dijo a las chicas que no se casen hay un elemento que puede ser negativo, pero hay un elemento absolutamente positivo. En aquel momento, la chica solo era para casarse y tener hijos, y la que no se casaba y no tenía hijos era una desgracia. Y San Pablo o Pablo se atreve a decirles a las chicas, no os caséis, no os dejéis dominar por un hombre, vivir en libertad, tenéis vuestra propia madurez. Y el celibato de la chica, para Pablo, no es un celibato místico, ni es un celibato ministerial, sino en aquel momento es una proposición de decirle a todas las mujeres que sean ellas, que se casen si les da la gana, pero que si quieren que vivan solteras. Eso era tal revolución que la Iglesia no se atrevió a mantenerla. Inmediatamente después, los sucesores de Pablo, en las cartas a las pastorales a Timoteo, dicen la chica que se case. ¿Está claro? Porque una chica que no se casa es un peligro, ¿verdad? Y en ese sentido había que hacerle un homenaje a Pablo, porque le dio a la mujer autonomía personal y social sin necesidad de casarse. Aunque después mezcla cosas complejas, ¿verdad? Bastantes, de su tiempo, como en todas las cosas. Pero ese punto es fundamental. Y eso se lo debemos en parte hoy también a Pablo. Muy bien. ¿Quieres micro? Vale, ya me esfuerzo, creo que me escucharán. Simplemente quiero, a José Ignacio lo recordará muy bien, añadir unos datos de cómo fue recibido aquí en España un tal Jesús. Cuando él me comunicó que estaba funcionando la buena noticia comunicada a Latinoamérica, pero solamente por radio, digo, ¿y por qué no hacemos un libro? Pero entonces, por entonces, viene ya de Roma un cardenal para hablar con la Conferencia Episcopal Española para que prohíba un tal Jesús. Yo entonces me las arreglo inmediatamente para hablar con Ignacio Ellacuría y pedirle que haga un estudio, una valoración seria de la obra Un tal Jesús. Me la manda enseguida. Se la mando a 15 obispos que entonces había, muy abiertos, y eso fue lo que permitió que no la condenase la Conferencia Episcopal. Es un detalle porque luego yo coloqué 4.000 ejemplares, adquirí una máquina para grabar las 40 cintas, 48 cintas, 1.000 colecciones hasta que se me gastó y se consumó la máquina. Pero así fue un poco la historia esta que podría documentar con muchos artículos que salieron por todas partes para apoyar la obra maravillosa de la cual yo felicito enormemente, como lo hace Pedro Casaldáliga, que los llama evangelizadores de la América Latina. Benjamín fue el apóstol de los apóstoles de un tal Jesús. Lo primero, perdonar porque no he leído el libro, ¿no? El de tal Jesús sí, pero yo no dudo que este será muy interesante, pero desde lo que yo conozco de la historia de los orígenes del cristianismo, me parece que es un poco simplificador decir que Pablo fundó la iglesia, o que no fue Pablo, sino que fue María Magdalena. Yo creo que los orígenes del cristianismo
son mucho más complejos. O sea que el cristianismo tardó mucho tiempo en ser cristianismo. Estaban los judeocristianos, estaban los helenistas, era muy complejo aquello. Pero no dudo de que vuestro libro será apasionante y que merecerá la pena leerlo. Lo que pasa es que después se complicó la cosa, pero la semilla de mostaza con la que comenzó la fe de Jesús, ¿de dónde comenzó? ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo comenzó? Con una mujer, María Magdalena, que dijo, está vivo. Y eso incluso los 4 evangelistas lo reconocen. Pudieron borrar, pudieron decir que era prostituta, pudieron inventar todo lo que sea, pero lo que no pudieron borrar de la historia es que fue ella, María, Miriam de Magdala, la que proclamó que Jesús estaba vivo. Después se complicó la cosa con helenistas, gnósticos y demás hierbas, ¿no? Sí. Estoy muy intrigada sobre el relato del pecado original. Entonces resulta que, bueno, he estudiado bastante y resulta que el relato del pecado original remonta a mucho antes de Pablo. Que lo haya más o menos adaptado Pablo a su manera es una cosa, pero entonces si sabéis explicarme un poco cómo se hizo la mentalidad de aquella época para llegar a esta conclusión, el por qué se marcó este impacto en la población que tenemos nosotros, un pecado original, cuando no lo tenemos. El problema del pecado original es que prácticamente toda la teología dogmática de la Iglesia Católica está apoyada en el pecado original. ¿Por qué bautizamos a los niños y las niñas? Para borrar el pecado original. ¿Qué cosa es el sacrificio de la cruz? El sacrificio de la cruz que Jesús hizo para borrar el pecado original. La misa, ¿qué cosa es? La renovación del sacrificio que borra el pecado original. Tú te confiesas, ¿para qué? Para borrar tus pecados, que no son otra cosa que fruto del pecado original. Hasta la Inmaculada Concepción de María, como a San Agustín se le ocurrió que el pecado original venía en el semen masculino y María no fue inseminada por un varón, no tenía pecado original. Y el pecado original es un mito hebreo de hace 2700 años más o menos, que ha envenenado el pensamiento cristiano. ¿Por qué digo envenenado? Porque si hay una página machista, pero machista, hipermachista, en la Biblia es ese capítulo 3 del Génesis, donde Dios, como la mala de la película era Eva, entonces Dios condena al hombre a trabajar, pero condena a la mujer no solo a parir con dolor, irás detrás de tu marido y él te dominará. Si hay alguna palabra ofensiva a las mujeres, es ese capítulo 3 de irás detrás de tu marido y él te dominará. Palabra militar de un Dios también militar, como es el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé Sebaot, Dios de los ejércitos. Jesús no creía en el pecado original, ni nunca ha hablado del pecado original, ni nunca habló de... Pero toda la mentalidad nuestra está concebida como que Jesús vino a librarnos del pecado original. ¿De qué te salva Jesús? De mis pecados. Jesús no te salva de ningún pecado. Los pecados no se heredan. Él lo dijo clarito. No vaya a ser que los abuelos coman uvas agrias y entonces los nietos le pican los dientes. Los pecados no se heredan. El pecado original no existió ni nadie está... Es como un virus de computadora. Nadie tiene el pecado original. Pero el pecado original ha sido el pretexto maravilloso para fundar una serie de dogmas que nada tienen que ver con el mensaje liberador de Jesús. Nada tienen que ver. Por ahí va la cosa. Por favor, yo quería que me contestara usted. Sí.
puesto que llevamos una tradición de 2000 años y esa tradición no ha hablado nunca de María Magdalena como la gran autora del cristianismo, ¿en qué se basa usted? Ajá. ¿Qué estudios hay ahora, posiblemente la desconozca, por ensalzar la figura de María Magdalena, si hay estudios fehacientes y con base para decir que María Magdalena, aparte de todas las leyendas que se le han hecho, ¿por qué ahora podemos admitir como la auténtica fundadora del cristianismo? Hay muchos estudios, no voy a dar yo bibliografía ahora, pero el punto de partida es Pablo, ¿no? Porque Pablo, como buen misógino, ¿qué va él a hablar con María Magdalena? Nada, no le interesaba Pero en los evangelios, en el núcleo de los evangelios, en las primeras páginas de los evangelios, ¿quién es la protagonista? María Magdalena. ¿Quién es la que dice está vivo? Ella va al sepulcro y vuelve donde los acobardados apóstoles y dice está vivo. Eso es lo que no pudieron borrar, y mira que la ningunearon, dijeron que era prostituta, que había con el perfume de nardo, le atribuyeron. María Magdalena es una mujer hoy día reivindicada por la tradición. No me acuerdo cuál padre de la iglesia que dijo eso que tú decías. Ella fue la apóstol de los apóstoles. Ella es la que predica que Jesús está vivo. No pudieron borrar su memoria. Y hoy día, en esta iglesia tan terriblemente machista, patriarcal, la iglesia católica, por no decir las otras iglesias también y otras religiones, pero si alguna institución es machista, por decirlo menos, es la iglesia católica, apostólica y machista. En esa iglesia, María Magdalena nos da un aire nuevo y nos dice, ojo que la fe en Jesús la conté yo, la prediqué yo, la anuncié yo. Súmale a eso todos los evangelios apócrifos, el evangelio de Felipe, el evangelio de Tomás, los evangelios que la iglesia echó fuera, también por gnosticismo y eso, ¿verdad? Pero en los cuales aparece la figura de María como la compañera de Jesús, la koinonos de Jesús. María Magdalena fue eso, la compañera de Jesús de Nazaret. Qué lindo, qué hermoso que Jesús no fuera un varón soltero y aburrido, sino él tenía una compañera, María. Y es la figura femenina que más aparece en todos los evangelios, ¿verdad? ¿Me perdonas? Sí. Voy. En este momento, en la Universidad de Comillas, en Alberto Aguilera 25, está teniendo lugar una conferencia de una mujer teóloga sobre Magdalena. Yo te diría que en la beta de la teología que están haciendo las mujeres españolas hay una clara reivindicación de la figura de Magdalena. Yo lamenté muchísimo que esto fuera hoy y que nos topáramos aquí. Sí, yo te quería preguntar si me podías hacer una reflexión sobre el tema de los abusos, del tema del celibato, volviendo al tema del celibato, del sacerdocio y la posición de la Iglesia hacia el colectivo gay. Que sabemos que hay muchos sacerdotes dentro de la Iglesia que son gays. A ver, la pedofilia no depende de la ley del celibato, porque hay pedófilos fuera, dentro, arriba y abajo. Pero no cabe duda de que una ley antinatural que tiene una raíz económica, se prohibió el matrimonio para defender el patrimonio, ¿verdad? Porque hasta Pablo decía que todos los obispos tengan su mujer, que no tengan varias, que tengan una. La ley del celibato es una ley antinatural, perversa, ¿verdad? Que lo único que ha fomentado son reacciones antinaturales. Repito, no es que la pedofilia... Pero obviamente una ley antinatural como el celibato, que no tiene nada que ver con Jesús, que no tiene que ver ni siquiera con Pablo, provoca reacciones antinaturales.
Yo estuve bajo esa ley antinatural varios años y, bueno, nadie abusó de mí, ni yo abusé de nadie, pero conozco casos que están vinculados a la ley del celibato. La ley del celibato tiene que ser abolida. Y la homofobia de la iglesia, porque resulta que la iglesia tiene el barco lleno de gays, ¿verdad? Y resulta que ahora, por favor, la palabra, mira lo que son las cosas. Jesús en el Sermón del Monte, en el famoso sermón de ahí junto al lago, él dijo, y el que le diga raca a un hermano, que lo manden al Tribunal Supremo. Raca en su tiempo era la palabra que se utilizaba en vez de maricón. No era, se tradujo como idiota, Ariel Álvarez. Raca era el despreciativo, por eso en el programa que quedó a mitad, dice Pablo, raca, ¿no? La comunidad LGBTI. Raca era la palabra que en tiempos de Jesús se utilizaba para, y Jesús está diciendo, el que le diga maricón a un hermano suyo, que lo manden al Tribunal Supremo. Jesús no toleraba discriminación por orientación sexual, no toleraba eso, ni toleraba discriminación entre varón y mujer, ni ninguna discriminación. Él decía, en el reino de Dios hay mucho espacio, Dios tiene puertas abiertas para todo el mundo. Entonces, una iglesia homofóbica que mató. Yo estuve ahora en Cartagena de Indias y me enseñaron el tribunal de la Inquisición donde mataban a las brujas y a los maricones. Los mataban en nombre de Jesús de Nazaret. Eso es abominable, abominable. Lo único que la Iglesia Católica, Apostólica y Machista tendría que hacer es pedir perdón de rodillas a la comunidad gay por las atrocidades que en nombre de Jesús se han hecho. Quien le habla no es homosexual, yo soy heterosexual, no tengo ningún problema con la homosexualidad. ¿Por qué? Porque Jesús no lo tuvo tampoco. Y el que le diga maricón, raca a su hermano, que lo manden al Tribunal Supremo de Justicia. Aplaudan, por favor. El celibato siempre yo he discutido que tenía que ser opcional, entonces quedaba como que estaba en contra de la iglesia. ¿Usted cómo ve eso? ¿Cómo me lo explicaría? No, es decir, si usted quiere casarse, se casa. Si usted quiere quedarse soltero, se queda soltero. Si usted cree que siendo soltero lucha mejor, está bien. El problema es cuando tú impones una ley, ahí está el problema. Porque si tú quieres quedarte soltero, casado, viudo, bueno, cada uno con su sexualidad ve a ver lo que hace sin ofender a nadie, sin ofender a terceros. Lo malo es cuando la iglesia, a partir de Constantino y después, impone el celibato. ¿Y por qué lo impone? Porque claro, si el obispo tenía una mujer y el obispo se moría, ¿quién se quedaba con las riquezas del obispo? La mujer, heredaba. En el Vaticano hay sitios donde dice, si quieren tener mujer, había una renta de putas en el Vaticano, para que tuvieran mujeres. El problema era que no hereden, y si están casados heredaban. Entonces, el origen del celibato es suciamente económico. No tiene nada que ver con el mensaje de Jesús, nada que ver. He tenido la impresión de que lo que ha estado comentando y contándonos Picazza matizaba algunas de las, digamos, aseveraciones o análisis que hacéis vosotros concretamente en este libro. La pregunta que te hago a ti concretamente es ¿qué piensas de lo que te ha matizado Picazza? Si hay alguna de las cosas que él ha dicho que la tomas en cuenta o te parece que son impresiones, bueno, personales, suyas, tan válidas como pueden ser las tuyas, porque son dos personas distintas. No, yo respeto. Aquí yo tengo un teólogo y nosotros somos pichones de...
Yo estudié teología, estudié bíblica, pero Picasa es otra cosa. Yo estoy de acuerdo con la mitad de lo que dijo Picasa. Es decir, el problema de Pablo, es verdad todo lo que tú dices, pero Pablo y la teología paulina ha hecho mucho daño, un daño enorme. ¿Cuál fue el daño? El daño de esa teología sacrificial paulina es que Dios lo que quiere es que nos sacrifiquemos. Que Dios lo que quiere es que nos salvemos del pecado original. Perdona a tu pueblo, Señor. Y en todas las Semanas Santas de España y de América Latina, tú ves la gente castigándose, sacrificando. ¿De dónde viene ese espíritu sacrificial de Pablo? Del Cordero de Dios. ¿De dónde sacó Pablo de Tarso que Jesús de Nazaret fue un cordero enviado por su papito para ser sacrificado y con la sangre del cordero? Jesús no quiso saber de sangres ni de corderos, ni nunca utilizó una metáfora tan horrible, porque el templo de Jerusalén era un matadero, olía a sangre. El templo de Jerusalén no olía a incienso. Estaban los sacerdotes con sus trapos llenos de sangre, matando corderos, matando vacas, matando palomas. Sangre, 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 para calmar un Dios que quería sangre. Dios no quiere sangre, ni la de su Hijo, ni la de nadie. Entonces estoy de acuerdo con Picasa, sabe mucho más de eso, pero yo le añadiría a lo de Picasa que esa teología paulina del cordero, de la sangre, de la cruz, ha hecho muchísimo daño en el pueblo de Dios cristiano, que en vez de estar alegres, contentos, de bailar, Jesús no multiplicó agua bendita, multiplicó vino. Jesús bailó 7 días al hilo, se bailaban en las parrandas, ¿verdad? Eran 7 días al hilo en Caná de Galilea. Jesús era contador de chistes, alegre, las parábolas que son adivinanzas. Y él acababa sus parábolas diciendo, el que lo entienda, que lo entiende, y si no... Jesús fue un campesino alegre, dicharachero, un personaje muy alegre, radicalmente revolucionario, porque para él todo el mundo valía exactamente lo mismo. Y él decía, y si tú te crees el primero, ponte a lavar los pies. Ustedes me llaman maestro a mí, pues les voy a lavar las patas para que sepan que aquí nadie vale más que nadie. Ese Jesús revolucionario, radical, fue enturbiado por la mentalidad farisaica de Pablo. Dime que no. Defiéndete ahora. Yo creo que tiene razón en todo. Ah, muy bien. Pero después de decir eso, creo que Pablo tiene la suerte de ser como era. Y así como era, hizo grandísimas cosas. Sí. Y después, los sucesores han tomado una parte de Pablo. Y en vez de matizarla como hizo el Nuevo Testamento con unos con otros, en vez de hacer lo de Marcos y lo de Mateo, aquí está María Magdalena antes, después esto se lo olvidaron mucho, ¿verdad? Y esto, yo creo que Pablo no creía en el pecado original. Perdonar esto, esto es muy fuerte, pero los judíos del tiempo de Jesús no creían la mayoría en el pecado original. Eso era un mito para explicar algo. Pero el pecado original de la Biblia es que los machos violan a las mujeres y hacen guerra. Capítulo 6. Ahí está en el Génesis el pecado original, la violencia del macho. Lo que pasa es que esos cuentos se contaban con otros y después la Iglesia se quedó con lo de Romanos 5, mal entendido, cierta Iglesia. Y hasta San Agustín, nadie en la Iglesia habla de pecado original. San Agustín le interesaba a él por su maniqueísmo, por su forma de ser, y es el que interpreta a Pablo en línea de pecado original, cambiando textos y demás. Y la Iglesia Católica ha seguido esa línea. La Iglesia Ortodoxa tiene cosas malísimas, pero no cree en el pecado original. Es decir, la Iglesia Ortodoxa, muchos unidos a la Iglesia Católica, no creen en el pecado original porque no están en la línea de San Agustín. Entonces, ese es un tema para discutir, para sentarnos, para comer juntos, ¿me entiendes? Y a mí me hubiera gustado que Pablo hubiera andado por Galilea
y hubieras visto al moreno del Nazaret y se hubieran puesto a bailar también juntos, pero claro, Pablo era como era y no le podemos pedir más. Y además, creía que esto se acaba en 5 telediarios, ¿eh? En la carta porque eso creía la mayor parte de la gente. Y entonces hay que prepararse un poquitín para cuando venga el final. Pero es que hay alguno que no tenga equivocaciones, todos, y dentro de esas equivocaciones se puede buscar lo bueno. Yo creería que esto hay que seguirlo, ¿eh? Ajá. No digo que hagáis tantas como el tal Jesús, pero bueno, este tema todavía tiene hilo para seguir. Tiene hilo, sí, que Dios señor. os dé salud a María y a ti. Y que, bueno. ¿Qué edad tenía cuando se cae del caballo? ¿Qué edad tendría él? Dicen que no era caballo, él iba a pata, él era caminante. Nadie dice caballo. ¿Qué edad tenía cuando dice que vio a Jesús? ¿Qué edad tendría él? Pues tendría, qué sé yo, 35. Era menor cuando Esteban. Claro. Lo de Esteban es un mito del libro de los Hechos. Ah, bueno. Sí, yo creo que sí. Vale. Perdonar, que hay una palabra pedida. No, que los hermanos ortodoxos, los monajos tienen sus cosas, pero no hace falta ser ortodoxo para no creer en el pecado original. Los católicos que piensan 2 veces no creen en el pecado original. Vamos, yo por lo menos. ¿Vale? Sí, tú no crees, yo tampoco. Pero el tinglado está montado sobre el pecado original. Porque, repito, porque es una herramienta para dominar. Es una herramienta de dominio mental, claro. Pero tú dices, pregúntale a una señora cualquiera, ¿por qué bautiza usted a su bebé? Para limpiar el pecado original. Está incrustado en vena el rollo del pecado original. ¿Verdad que sí? Ya. Pero pecado hay, ¿eh? Injusticia, violencia, muerte. No cabe duda. Pero no es el pecado original de Adán y Eva. No, es de Adán y Eva no. Dejen a Adán y Eva tranquila. Tenemos 5 minutos para las últimas preguntas. Ajá. Mi pregunta es, como carpintero, probablemente carpintero itinerante como su padre, llegó a tener una formación tan buena, ¿no? Jesús ni carpintero era, la palabra es tectón, ¿verdad? Que tectón es como hacerlo todo, él hacía cada día alguna... Era un arreglarlo todo igual que su papá, porque en Nazaret, que era un pueblito de nada, ahí no había ni taller de carpintería ni nada, sino hoy día recogían uvas y mañana, qué sé yo. ¿Cómo él llegó a tener esa mente abierta? Por sentido común, por un amor a la gente, por un sentido igualitario de que todos valemos lo mismo. Si usted se mete en la cabeza de que el varón no vale más que la mujer, que el discapacitado no vale más ni menos que los que nos creemos capacitados, si borramos las diferencias entre los seres humanos, usted llega al pensamiento de Jesús. El pensamiento de Jesús es un pensamiento de igualdad, de toditos somos hermanos y hermanas ante los ojos de Dios. No tenía una sabiduría, ni fue a la India a estudiar budismo, ni él no estudió en Qumran, no fue al seminario. Jesús era un laico, un campesino laico que no estudió, ni fue cura, ni fue sacerdote, ni sabía escribir ni leer. Leía un poco los rollos en arameo en la sinagoga, seguramente trastabillando, no sabía escribir. No era como Pablo, que Pablo era letrado. Jesús fue un hombre tan especial, pero por lo normal. Nada raro tuvo Jesús de Nazaret. Era, como él decía, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre era un hombre más, ¿no? Hay una última pregunta. Es que él ha pedido. Perdón. Perdón, hay una anterior y la última. Sí. Entonces, ¿sería adecuado pensar que existen 2 cristianismos diferentes?
Uno el cristianismo de Pablo y otro el cristianismo de Jesús y de los evangelios, y que en cierto modo están enfrentados ambos cristianismos en las partes más esenciales de la relación con Jesús. Y yo tengo otra segunda pregunta. Esta es casi a modo de chismorreo. Oye, ¿cómo encajaríamos la imagen de María Magdalena, compañera de Jesús, con esos episodios de mujeres que ungían los pies de Jesús con perfumes y que las seguían de una manera casi... ¿Cómo encajaríamos la figura de María Magdalena como compañera de Jesús en ese momento? La quisieron presentar como una mujer rica, de verdad, de alta costura, que pagaba los viajes. María Magdalena era una vendedora de pescado. En el grupo de Jesús no había ninguna mujer ni ningún hombre rico, era un grupo de galileos alborotadores, y María era una de ellas. Pero el nombre de ella aparece una y otra vez en el Evangelio por la enorme importancia que ella siempre tuvo, ¿no? En cuanto a tu primera pregunta, yo sí creo, a diferencia de Picasa, pero qué bueno que debatamos, pues, porque si no, si todo el mundo está de acuerdo, no hay... Yo sí creo que hay contradicción, no diferencia, sino contradicción en muchas cosas que dijo Pablo y las que dijo Jesús. Si fue una glosa, una interpolación de la carta a los romanos, no sé, pero lo que leemos ahora y lo que la iglesia ha leído, porque yo he estado en Nicaragua ahora y los obispos católicos no están, pero hay pastores que dicen: Daniel Ortega es autoridad puesta por Dios. Daniel Ortega es un asesino. Es un asesino. Ha matado más de... Él y su inefable mujer han matado más de 500 personas. ¿Cómo vamos a decir que es una autoridad puesta por Dios? No. Las autoridades no las pone Dios. La visión ciudadana y no monárquica creo que es... Entonces sí creo que hay contradicciones grandes entre el pensamiento de Pablo con interpolaciones, ¿verdad? Y ¿estás de acuerdo? Ay, qué bueno. Última pregunta. Muchas gracias por escribir este libro y perdonar mi ignorancia, pero ¿cómo le decimos a los curas que están saliendo del seminario o que llevan saliendo del seminario desde hace 10, 15 años para acá, que están un poco de antes del concilio, cómo les puedo decir que el pecado original no existe y decirle a la señora que mañana va a bautizar a su hijo, bautiza a tu hijo para compartir la comunidad? ¿Cómo explicarle que no es el pecado original como nos lo han explicado? ¿Y cómo explicarle a ese señor cura que está en el púlpito y que se ha creído o quiere hacernos creer que ese pecado original existe? Es así. Poco a poquito, ¿ya? Despacito, como dice la canción, despacito, ¿va? Es decir, la escalera no se puede subir de una zancada, tiene que ser peldaño a peldaño. Al cura, si tiene mente abierta, hay que decirle despacito, y a la señora, sobre todo, que bautizará. Y el problema no es que bautice a su hijo, que lo bautice, que ingrese su hijo, su hija en la comunidad. El problema está en cómo poco a poco, pero avanzando, quitamos miedos y culpas, porque este es el problema. Si bautiza a su hijo para que ingrese a la comunidad de fe, qué lindo, pues. ¿Qué más queremos? El problema está en cuando la fe suya está llena de miedos y de culpas. Tú decías antes, infierno. Yo siempre he dicho, si usted cree en el infierno, no cree en Dios. Es incompatible. El disparate del infierno es incompatible con la fe en Dios. Porque si usted cree que Dios es peor que Pinochet, porque Pinochet mataba a sus enemigos, y resulta que el Dios que nos predicaron, como un pollo bróster, te cocina.
Es incompatible la creencia en el infierno y la creencia en el Dios de Jesús. Por eso pusimos nosotros otro Dios es posible. Otro Dios que no tenga castigos, que no tenga infiernos, todos esos disparates. Jesús no creía en el infierno, ni nunca habló del infierno. Entonces, ¿cómo le decimos a la señora? Poco a poco, pero hay que decírselo. Hay que decirle que la fe de Jesús te libera del miedo y de la culpa. No hay miedos, no hay culpas. Claro que hay pecados y canalladas, pero no lo vamos a resolver con el pecado original, sino, como decía Jesús, con una buena reconciliación de los hermanos. Yo me voy porque tengo que ir a Salamanca. Un minuto para que oigan mi propuesta. Muchas gracias a todos, pero como Picaza se tiene que marchar corriendo, yo pido, creo que soy tele del grupo, que nos prometáis para el próximo año un guión frente a frente. López Vigil, Picaza. Nos vemos, oye. Gracias, hermano. Aquí o en Quito. Eso, Vale. chévere. Vale. Muchísimas gracias a todos los que habéis contribuido a que esto sea un éxito, y ahora vamos a compartir unos pinchos como corresponde a nuestra buena educación. En el bar nos encontramos otra vez.